una manera de servirle. Hermanos, el día de hoy estamos empezando una serie completamente nueva en el libro de Romanos, totalmente nuevo. Hace varios años empecé la serie de Romanos, pero tuvimos que salir, mi familia y yo salimos a los Estados Unidos y se quedó el hermano Marcial y mi padre predicando y cambiaron completamente el libro, ya no vieron Romanos, no sé qué más vieron y nunca tuve el placer de terminarlo. Entonces es una serie que dejé incompleta hace ya varios años y he decidido nuevamente retomarla y esperemos que esta vez sí podamos terminar completamente hasta el capítulo 16. La última vez creo que nada más llegué como al capítulo 6 o 7, un rollo así, y ya no continuamos. Entonces, en esta ocasión, esperemos que esta serie sí la podamos dar completa. Romanos, hermanos, es un libro absolutamente, es más, es tan precioso el libro de Romanos, que es uno de los primeros dos libros que le recomendamos a la gente cuando estamos evangelizando, a una persona nueva en Cristo. Lo primero que les decimos, lea Juan y Romanos, es lo primero que les decimos, Juan y Romanos. A pesar de que es un libro tan leído, realmente, lamentablemente, es poco entendido. Nada más se observan ciertas porciones del libro de Romanos, pero rara vez se ve en un contexto junto, se ve todo el libro. Entonces, hermanos, espero que este estudio sea de bendición para ustedes. Considero que vamos a estar terminando este libro a estas fechas el próximo año, más o menos, si todo sale bien. Entonces, un año, pasaditos de un año, nos vamos a estar tomando para ver el libro de Romanos. Vamos a empezar entonces, hermanos, este día, como siempre hacemos cuando empezamos una serie nueva, un libro nuevo. El primer o segundo mensaje es completamente introductorio al libro. Entonces, el día de hoy y el próximo domingo, lo más seguro, nada más vamos a ver introducción al libro. Posiblemente veamos los primeros versículos el día de hoy, pero quién sabe. Entonces vamos a hablar del libro de Romanos y espero que sea de edificación. Vamos a comenzar con una oración. Padre, le damos gracias porque usted nos ha permitido el día de hoy estar juntos alabando y glorificando su nombre. Gracias, Señor, por la oportunidad que me has dado nuevamente de poder comenzar esta serie de Romanos. Te pido, Señor, que en esta ocasión sí podamos terminarlo desde el capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 16, último versículo. Señor, le pedimos que nos permita tener el privilegio de estudiarlo como un cuerpo, como iglesia, y que nuestra iglesia esté unida a la hora de estudiar este magnífico libro. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Ok. En primer lugar, tenemos que entender que es una epístola, es una carta. Es una carta que fue escrita a un grupo de cristianos, ya eran salvos, no eran inconversos, eran salvos. Era la iglesia de Cristo que se encontraba en Roma. Entonces, a este grupo de personas, a este grupo de cristianos, Pablo es quien les escribe. Ahora, sí, Pablo es el autor. Lo sabemos por el primer versículo, la primera palabra de la epístola. Vamos ahí, lo podemos leer, es clarísimo. Pablo, no hay duda alguna. 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Entonces, claramente, su escritor es Pablo. Ahora, dije autor, pero realmente es escritor porque sabemos que el Espíritu Santo es el autor y el escritor escribió conforme a lo que el autor quería que él escribiese. Entonces entendemos que el escritor es entonces Pablo, el autor es Dios mismo. Ahora, algunas personas han debatido, y muy pocas han dicho, él no fue el escritor, Pablo no fue. ¿Cómo lo puedes negar si la primera palabra de la epístola empieza así? Ahora, una de las cosas, y obviamente estas personas quedan en ridículo, las que dicen que no fue Pablo el escritor, pero una de las cosas que nosotros tenemos que notar aquí, que es también interesante, es la fecha. ¿Cuándo fue escrita?
No solo Pablo fue el escritor, sino cuándo fue escrito. Bueno, para ser específico, el libro de Romanos se escribió desde Corinto. ¿Okay? Pablo se encontraba en Corinto cuando él escribió la epístola a los romanos. Ahora, antes de empezar en esto, quiero decirles que aunque es una epístola, es muy diferente a todas las otras epístolas que Pablo escribió. Es distinto en el sentido en que es más como un tratado teológico que una epístola. Está lleno de teología, no parece una carta como todas las demás. Sin embargo, ahorita vamos a hablar del tema y de todo eso, pero bueno, Romanos es tremendo teológicamente y yo les garantizo que en el puro versículo 1 nos podríamos estar aquí 3 semanas, un mes. No lo vamos a ver así, pero ciertamente el libro de Romanos es altamente teológico, es un tratado teológico, se ve más incluso como un estudio sobre la justicia de Dios que una carta. Pero bueno, ¿cuándo fue escrita? Fue escrita, se cree, algunos dicen en el año 53, 54 o 55 después de Cristo. Entonces, entre el 53 y el 55. Yo estoy más al favor que se escribió en el año 53. Y en unos momentos vamos a ver por qué. Pero él lo escribió desde Corinto. Fue uno de las epístolas tardías de Pablo. Pablo para este punto ya estaba llegando al ocaso de su ministerio. Yo creo le faltaban unos 10, 12 años de vida más o menos. Entonces fue ciertamente el ocaso de su ministerio cuando él escribe esta maravillosa carta. Y como ya mencioné, él lo escribe desde Corinto. Él estaba precisamente en la casa de un tal Gayo, ¿sí? Él estaba hospedado en la casa de Gayo. Vamos a ver Romanos capítulo 16 y versículo 23. Si nosotros vamos a Romanos 16, 23, vemos que él estaba en la casa de este hermano. Dice, os saluda Gayo, hospedador mío, y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Entonces, él estaba viviendo en la casa de Gayo. Y sabemos que es el Gayo de Corinto, porque se menciona en 1 Corintios. Vamos rápidamente a 1 Corintios, capítulo 1 y versículo 14. En 1 Corintios 1:14 nosotros vemos a Gayo el Corinto, pero obviamente aquí en la iglesia de Corinto. Entonces 1 Corintios 1:14 dice la palabra de nuestro Señor: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gayo. Entonces Pablo fue quien bautizó a Gayo y ahora se está hospedando en la casa de Gayo, y desde la casa de Gayo es que Pablo escribe esta epístola a los romanos desde su ubicación geográfica en Corinto. Muy bien. Ahora, ¿qué sabemos acerca de cómo llegó el libro de los romanos a ellos? Pues recuerden que Pablo siempre utilizaba secretarios y tuvo varios secretarios Pablo a través de los años. No solamente tuvo secretarios, sino también tenía muchas personas que servían como enviadores de los correos de diferentes iglesias. Pero esta es única, porque esta es la única epístola que nosotros vemos que quien hace la labor de funcionario de correos es una mujer, una hermana. La hermana que lleva la carta de Corinto a Roma es nada más ni nada menos que Febe. Vamos rápidamente a Romanos capítulo 16 y versículos 1 y 2. Romanos capítulo 16, versículos 1 y 2. Pablo recomienda que Febe sea quien la lleve. Dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea,
que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Entonces, él está regresando como tal la carta, está llevando la carta por recomendación. Él pone a Febe, como recomendada para que lleve la carta, y dice: cuando llegue Febe, trátenla bien, ella es hermana en Cristo, denle lo que ella necesita, ámenla. Entonces esta carta, lo más seguro es que fue llevada a Roma por esta hermana diaconisa Febe. Ahora, vamos a hablar también un poco acerca de cuándo bueno, antes de entrar a eso, el tema. ¿Cuál es el tema del libro de los Romanos? Como tal, el tema es la justicia de Dios. Ese es el tema, justicia de Dios. Algunas personas dirían: es la justificación. No, no solo es la justificación para la salvación, sino la justicia de Dios para castigo, ¿sí? Entonces, el tema de Romanos, todo trata con la justicia de Dios. Pero recuerden que la justicia de Dios juzga para vida y juzga para muerte. Entonces, como tal, Romanos no solamente trata con el tema de la justicia de Dios para justificación, sino que también trata de la justicia de Dios para ira, ¿verdad? Entonces vemos ambos puntos de vista de la justicia de Dios en el libro de los Romanos, ¿va? ¿Por qué? La razón es porque en la cruz del Calvario nosotros podemos ver la justicia de Dios sobre el pecado del mundo, y al mismo tiempo se manifiesta en la cruz del Calvario la justificación del hombre por medio de Cristo Jesús. Entonces vemos la ira y vemos su justificación sobre la cruz del Calvario. Entonces todo el libro de Romanos es ambos. Veo la justicia de Dios, tanto para la ira como también para la salvación. Ese es el tema como tal del libro de los Romanos, la justificación, o la justicia, de Dios. La justicia de Dios. ¿Okay? Muy bien. Ahora, vamos a hablar un poco acerca del contexto del libro de los Romanos. Antes de la iglesia de Roma. La iglesia de Roma. ¿Cuándo fue iniciada la iglesia de Roma? La realidad es que nadie sabe. Nadie sabe cómo se inició la iglesia de Roma. ¿Okay? No sabemos. La iglesia católica romana dice que fue Pedro, el fundador de la iglesia católica. La iglesia de Roma, que fue Pedro. Pero la realidad es que no hay ninguna evidencia bíblica, ninguna, que haya sido Pedro. Desde Génesis hasta Apocalipsis no existe evidencia alguna que Pedro haya sido. ¿Okay? Ahora, otros dicen: fue Pablo. Bueno, Pablo como tal, no. ¿Por qué? Porque la iglesia de Roma ya existía. Él nunca había conocido la iglesia de Roma. Ya existía la iglesia de Roma y él todavía no había ido. Él tenía ganas de conocerlos. Vamos a verlo. ¿Dónde está? Ya se me perdió. Pero hay un versículo que dice que él tenía ganas de ir a verlos para poder tener algún tipo de fruto entre ellos. No tengo el versículo, no sé qué pasó con el versículo aquí. Pero el punto es de que él quería ir para allá y él quería conocer a aquella iglesia. Entonces él como tal no fue quien estableció la iglesia de Roma. 1.13. ¿Qué? 1.13. 1.13, ok, gracias hermano. Vamos a ver los Romanos 1.13. Entonces Pedro no fue, no hay evidencia. Pablo no fue porque ni los conocía y la iglesia ya existía. Vamos a verlo, 1.13. Dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Entonces él está diciendo: tengo años queriendo ir a conocerlos, años,
pero por alguna razón u otra nunca he podido. Entonces, Pedro no fundó la iglesia de Roma, Pablo no fundó la iglesia de Roma. Entonces, ¿quién la fundó? Hay aquellos que dicen que Aquila y Priscila. ¿Okay? Recuerden, Aquila y Priscila, ¿de dónde eran? De Roma. ¿De dónde eran originados? Eran de Roma. ¿Sí? Aquila y Priscila eran romanos, pero eran judíos, nacidos en Roma, pero eran judíos. ¿Quién los ganó para Cristo? Pablo. Pablo los ganó para Cristo. ¿Dónde los ganó para Cristo? En Éfeso. Ok. Pero si Aquila y Priscila eran romanos, ¿okay? ¿Cómo es que ellos conocieron en Éfeso a Pablo y fueron salvos? ¿Andaban de vacaciones en Éfeso? No. Expulsados por Claudio. Expulsados por el emperador Claudio. ¿Okay? Claudio, el emperador romano, llegó al poder, no recuerdo en qué año, aquí lo tengo anotado, en el 41. Claudio llegó al poder en el año 41 después de Cristo y estuvo en el poder hasta el 54. Entonces, del 41 al 54, Claudio fue el emperador de Roma. Ahora, Claudio hizo algo interesante. En el año 49, Claudio hizo un edicto. Su edicto era sacar a todo judío de Roma. Él no quería a los judíos ahí. Claudio era completamente antisemita y él odiaba a los judíos. Entonces él hace este edicto en el año 49 después de Cristo y corre a todos los judíos. Y todos salen corriendo por sus vidas porque Claudio pues, les va a cortar la cabeza a todos, ¿no? Los judíos. Entonces, entre los que salieron de Roma fueron Aquila y Priscila. Entonces, no estaban en Éfeso de vacaciones. Aquila y Priscila estaban en Éfeso porque habían corrido por sus vidas, porque Claudio les iba a cortar la cabeza a ellos y a todo judío que se quedara en Roma. Entonces ellos llegan a Éfeso, conocen a Pablo, son salvos y eventualmente después de la muerte de Claudio, aproximadamente en el año 54-55, él murió en el 54, adivinen qué pasa, poco a poco, tiempo después, los judíos empiezan a regresar a su casa, porque son romanos, ¿sí? Dejaron sus casas, dejaron su ganado, dejaron sus amigos, dejaron sus negocios en Roma. Ellos eran romanos, su vida estaba en Roma. Entonces, obviamente, cuando Claudio fallece y ese edicto es revocado, es quitado, estos hombres y mujeres judíos regresan a casa. Entonces, todos se regresan a Italia, todos se regresan a Roma. Entre ellos, Aquila y Priscila, ¿sí? Vamos rápidamente a verlo. Ahí mismo en Romanos capítulo 16, donde estábamos viendo acerca de Gayo, dice, 16:3. Sí, gracias. 16:3. Dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. O sea, ¿dónde estaban para este punto? En Roma. Priscila y Aquila habían regresado a casa, ¿sí? Entonces, para este punto, Aquila y Priscila ya habían regresado. Entonces, muchas personas consideran que Aquila y Priscila posiblemente fueron los que iniciaron la iglesia en Roma. ¿Por qué? Porque ellos eran romanos, recibieron a Cristo acá en Éfeso con Pablo en el año 49 o 50, más o menos 51, después de unos años de ser y trabajar y ser entrenados por Pablo, ellos regresan ahora e inician una obra en Roma, e inician la iglesia. Pero eso no puede ser tampoco, porque la iglesia ya estaba formada para antes de que Aquila y Priscila hubiesen llegado. ¿Sí? Entonces, la iglesia ya estaba previo al año 49, ¿sí? Previo a que Aquila y Priscila recibieran a Cristo, la iglesia de Roma ya estaba. Entonces, ¿quién la empezó? Si no fue Pedro, ciertamente no fue Pablo,
Aquila y Priscila fueron salvos posteriormente. Entonces, ¿quién empezó la iglesia de Roma? Hay algo muy interesante. Ahora, no estoy hablando de la iglesia católica, estoy hablando de la iglesia de Roma. La iglesia católica es muy diferente. La iglesia católica, recuerden, no fue levantada sino hasta el año 324 en la ¿cómo se llama esa cosa? Constantinopla. La conferencia que tuvieron, ¿cómo se llama? ¿Nicea? Nicea, el concilio. Ok, entonces el concilio de Nicea fue en el año 324, 325, sí fue bajo Constantino, ok. Entonces ahí en el año 324, 325 fue cuando la iglesia católica romana comenzó. Pero no estamos hablando de la iglesia católica romana. Estoy hablando de la iglesia, la verdadera iglesia de Roma, la verdadera iglesia de Cristo, que comenzó 300 años antes que la iglesia católica romana. Estamos hablando de una iglesia verdadera. Algunos consideran que fueron los judíos de Roma que estaban en el día del Pentecostés, cuando Cristo murió, que regresaron otra vez a Roma. Recuerden que Cristo murió en Pentecostés. Y en el día de Pentecostés todos los judíos, no importaba dónde vivían, no importaba en qué parte del imperio romano estaban, si ellos eran judíos y podían venir a celebrar Pascua en Jerusalén, tenían que hacerlo. Y había migraciones enormes de cientos, de miles de judíos que venían de diferentes partes de Roma anualmente para celebrar la Pascua. Cristo Jesús murió ¿cuándo? En Pascua. Jerusalén había llegado a ser de esa semana cada año un hervidero de personas. Venían de todas partes del mundo antiguo. Esa semana que Cristo Jesús murió, Jerusalén estaba pero lleno de judíos de todas partes. Entre ellos judíos también, obviamente, de Roma. Ellos fueron testigos de la crucifixión y muerte y sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y 50 días después de su muerte y resurrección, ¿qué sucedió? Pentecostés. Y muchos de esos que habían ido para la Pascua todavía estaban en Jerusalén para Pentecostés. Y muchos consideran que estos son posiblemente los que regresaron a casa ya salvos y comenzaron la iglesia de Roma. ¿Okay? Vamos a leer un versículo ahí en Hechos 2. Hechos 2, versículo 10. En Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces dice que había judíos, ¿de dónde? De Roma, que se encontraban ahí en el día de Pentecostés, que se encontraban ahí en el día de la Pascua. Eran judíos de Roma. Muchos creemos, yo soy uno de ellos, que fue este grupo de creyentes judíos romanos que recibieron a Cristo durante su tiempo que estuvieron ahí y fueron testigos de la crucifixión, muerte, sepultura, resurrección, ascensión de nuestro Señor Jesucristo y la venida del Espíritu Santo también el día de Pentecostés, y que fue este grupo de personas, creyentes judíos, que regresaron a Roma, a sus hogares, y comenzaron el ministerio. Pero ciertamente no fue Pablo quien lo empezó, no fue Pedro quien lo empezó, y no fue ni Aquila ni Priscila quien lo empezó. Pero la realidad es que existía una iglesia bien fundamentada, una verdadera iglesia en Roma. Ahora, vamos a continuar, vamos a hablar del por qué, el propósito de este libro. ¿Por qué Pablo escribió este libro? ¿Cuál fue la razón de escribirlo? ¿Realmente fue para hablar de la justificación? Pues no, esa no fue realmente la razón por la cual él escribió este libro. Pablo escribió este libro porque la iglesia de Roma tenía un conflicto.
la iglesia de Roma tenía un problema muy grande. Este conflicto que tenía era entre judíos cristianos y gentiles cristianos. ¿Sí? Ambos eran salvos, tanto los judíos que habían creído en Cristo Jesús, que formaban parte de la iglesia de Roma, como también los gentiles que habían creído en Cristo Jesús como su Salvador y formaban parte de la iglesia de Roma. Entonces tenemos la iglesia de Roma compuesta por judíos y gentiles, y estos estaban en conflicto. Había tensiones. ¿Okay? Esto casi nadie habla de este rollo. Cuando hablamos de problemas entre la ley y la gracia, automáticamente pensamos en el libro de Gálatas. Gálatas es el libro que está lleno de contrastes entre la ley y la gracia, y habla de los judaizantes que trataban de hacer judíos y prácticas judías a los gentiles y metérselos a fuerzas. Básicamente el libro de Romanos es lo mismo. Es exactamente lo mismo, con una excepción. En el libro de Gálatas, los judaizantes no eran salvos. En el libro de Romanos, los judaizantes son salvos. Esa es la diferencia entre el libro de Romanos y el libro de Gálatas. En Gálatas estamos hablando que son un grupo de judaizantes judíos que no conocen a Cristo Jesús como su Salvador y tratan de meterles leyes y cosas de ese tipo a los creyentes de Galacia. Mientras que en Romanos son gente creyente, tanto judíos salvos como romanos salvos, gentiles salvos. Pero el problema es de que los judíos se mantienen bajo ciertas leyes, aunque son salvos, seguían todavía ciertas prácticas del judaísmo, y los gentiles no practicaban ninguna de estas cosas del judaísmo. Y eso obviamente hizo tensiones, mucha tensión en la iglesia de Roma. Esta es la razón por la cual Pablo escribe la carta a los romanos, para arreglar el conflicto interno que había dentro de la iglesia de Roma, entre judíos, cristianos, y gentiles, cristianos. ¿Okay? Unos de los temas que él abarca son, por ejemplo, y por lo cual sabemos que había conflicto, es, por ejemplo, él habla acerca de que si es posible tener una relación correcta con Dios mediante la obediencia a la ley. Ese es uno de los temas. Ese tema se abarca desde el capítulo 1, 2 y 3. Romanos capítulo 1, 2 y 3 de eso habla. ¿De qué? ¿Es posible tener una relación buena con Dios mediante la obediencia a la ley? La segunda cosa que él maneja dentro del libro de Romanos ¿es Abraham relevante? O sea, ¿es relevante para nosotros la iglesia? Obviamente es relevante para los judíos, pero ¿es relevante para nosotros la iglesia, Abraham? Es la pregunta. Y eso abarca básicamente los capítulos 4, todo el capítulo 4. Otra cosa que habla es con respecto al pecado. ¿Qué papel desempeña la ley? Con respecto al pecado, ¿qué papel desempeña la ley? Eso lo abarca en Romanos capítulo 5 y capítulo 7. ¿Y qué indica la salvación de los gentiles en cuestión a Israel? Eso lo abarca en el capítulo 9, 10 y 11. Entonces, obviamente por los temas que se están manejando, puedo ver que hay conflicto entre los gentiles y los judíos. Los gentiles decían es que Abraham es esto para nosotros y ustedes los gentiles, ¿y por qué ustedes no, siendo gentiles, no guardan la ley y nosotros sí guardamos la ley? Y ustedes son salvos por Cristo, entonces si son salvos por Cristo, deberían de estar bajo estas normas y requisitos. Y luego de los versículos de los capítulos 12 hasta el 16, básicamente Pablo
les llama la atención tanto a judíos como a los gentiles también, pero mayormente a los judíos. Y les pone el asunto del amor, dice, es que este conflicto se arregla con amor y con perdón. Ustedes entre la iglesia romana, ustedes tienen un problema interno entre judío y gentil y no quieren arreglar el asunto, pero el asunto se arregla con amor y con perdón. Básicamente de eso trata el libro de Romanos. Entonces, igual que Gálatas, nada más que en Romanos todos son salvos. ¿Okay? Entonces eso es algo muy interesante. Ahora, no me voy a meter tampoco en el asunto de Roma. Normalmente cuando doy algún tipo de introducción a un libro, hablo acerca de los inicios del poblado y del lugar y todo eso. Pero Roma es tan antiguo y Roma tiene tanta historia que para que yo pudiera darles la historia de Roma, estaríamos aquí mucho tiempo. No les voy a hablar de Rómulo y Remo y el tiempo del Senado y el gobierno senatorial y la república. No les voy a hablar de eso. Les voy a hablar acerca del imperio. Porque para este punto ya no eran república, ya el gobierno del senatorial ya había llegado a su fin, en cierta manera, y era completamente imperial desde Augusto César, que empezó en el año 27 antes de Cristo. Pero cuando esto se escribió, ya estábamos viendo el último año de vida de Claudio y empezando el reinado de Nerón. Que obviamente el reinado de Nerón fue una cosa espectacularmente horrible también para los judíos. Nerón llega al poder en el año 54 y él continúa una campaña en contra de Israel, de los judíos. Entonces las campañas antisemitas continuaron. De hecho, continuaron hasta Constantino. Constantino promulgó lo que se conoce como el Tratado de Milán. El Tratado de Milán, no es tratado, ¿cómo se llama? Concilio. Decreto, el decreto de Milán. El decreto de Milán se llevó a cabo en el año 313. ¿Va? Y en ese decreto, básicamente, deja de ser ilegal el cristianismo. Entonces el cristianismo deja de ser ilegal en ese decreto de Milán en el año 313 y empieza el gobierno romano a incorporarlo y entretejerlo con el paganismo, que es ecumenismo, y la Iglesia Católica hasta el día de hoy trata con el ecumenismo. Entonces la Iglesia Católica Romana comenzó con ecumenismo en el año 313, cuando hubo dejaron de ser ilegales las predicaciones de los cristianos y hubo una asimilación. De hecho, algunos lo llaman el tratado o el edicto de tolerancia, es decir, que toleraban al cristianismo, pero la verdad es que empezaron a incorporarlo dentro de su paganismo. Y fue como la Iglesia Católica se incorporó y llegó a ser lo que es el día de hoy. Simplemente es un ecumenismo. ¿Okay? Entonces no vamos a hablar mucho de cuestiones de la República, sino que nos vamos a meter más en el rollo de los imperios. ¿Okay? ¿Qué más vamos a ver? Hermanos, vamos a terminar hoy porque la verdad es mucho. Tengo tanta información en la cabeza que es demasiado. Pero para terminar el día de hoy, nada más les quiero dar una joyita que muchas personas también omiten ver. Vamos rápidamente aquí a versículo 1 y quiero que ustedes, del 1 al 7 que fue nuestra lectura, y quiero que ustedes noten que de la misma forma como inicia el libro de Romanos, de la misma forma termina. Igual como empieza, de la misma manera termina. Es decir, los temas de los cuales habla en los primeros 7 versículos, con esos mismos temas termina. Ok, vamos a verlo rápidamente.
Y con esto vamos a terminar nuestro estudio el día de hoy, pero quiero que lo vean. Ok. Primero, vemos la autoridad apostólica de Pablo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. ¿Sí? En el versículo 1 vemos la autoridad apostólica de Pablo. Ahora, en el versículo 2 y versículo 3 vemos el cumplimiento de las escrituras del Antiguo Testamento en el Evangelio. ¿Sí? Dice el versículo 2 que había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Es decir, que en el Antiguo Testamento se hicieron promesas del Cristo que habría de venir. Entonces en Cristo vemos su cumplimiento. ¿Sí? Y luego dice, o vemos que Jesucristo es el tema central del Evangelio. ¿Okay? Vemos que Jesucristo es el tema central del Evangelio. Y también vemos otro tema, la obediencia a la fe. ¿Sí? Fíjense lo que dice, versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección entre los muertos. En otras palabras, ese es el tema principal del Evangelio. Y versículo 5, y por quien recibimos la gracia del apostolado para la obediencia a la fe. Entonces habla de la obediencia a la fe. Y luego dice que ¿cuál es la misión? La misión es a los gentiles. Dice, la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Entonces vemos que es la misión es a los gentiles. Y luego al último, en el versículo 7, vemos que todo esto es para la gloria de Jesucristo y de Dios el Padre. Dice el versículo 7, a todos los que estáis en Roma, amados a Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, Dios nuestro Dios, Padre, y del Señor Jesucristo. En todos es para traerle gloria a Jesucristo, a Dios Padre. Entonces veamos estos mismos temas, que otra vez se los voy a repetir. Número 1, vemos la autoría del apóstol, la autoría apostólica. Sí, la apostólica. Luego vemos el cumplimiento de las escrituras en el Antiguo Testamento. Luego vemos a Jesucristo como tema central. Y luego vemos la obediencia a la fe. Y luego vemos que la misión es a los gentiles. Y luego vemos que todo es por gloria de Cristo Jesús. ¿Correcto? Ahora, entendiendo eso, ahora vámonos a los últimos versículos del capítulo 16. Vámonos a los últimos versículos, empezando en el versículo 25, 26 y 27 del capítulo 16. Observen cómo termina el libro de Romanos. Termina de la misma manera como empieza. Dice, y al que puede confirmarnos según mi evangelio, o sea, es la autoridad del apostolado, y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. O sea, en el Antiguo Testamento nadie supo, pero ahora es manifestado en la persona de Cristo de Jesús. Pero ¿qué se ha manifestado ahora? Por las escrituras de los profetas. Todo eso viene en los primeros versículos. Según el mandato del Dios eterno, se ha dado a conocer ¿a quién? A todas las gentes, es decir, también los gentiles, a todas las naciones. ¿Qué dice? Obedezcan a la fe. ¿Y qué dicen los primeros versículos? Que obedezcan a la fe, ¿no? Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Entonces, ¿para quién es? Para la gloria de Jesucristo. Entonces, los mismos temas que se mencionan en los primeros 7 versículos son los mismos temas con los que termina el libro de Romanos. Hermanos, espero que esto haya sido bendición para ustedes. Lo vamos a tomar como una primera introducción. La semana que entra vamos a ver cómo está dividido el libro de Romanos. Vamos a ver cómo viene dividido el libro de Romanos y vamos a ver cómo funciona y todo. Entonces vamos a tener un segundo día de introducción la próxima semana para ya adentrarnos, ahora sí, al libro como tal. Vamos a terminar en una oración. Señor Padre, gracias le damos porque usted nos ha permitido estudiar este libro tan hermoso. Le pido, Señor, que sea de bendición para cada uno de nosotros y que aprendamos la profundidad de este tratado teológico. Especialmente, Señor, todo el libro, pero cuando lleguemos a los versículos, los capítulos 6, 7, 8, 9, Señor, que esos capítulos realmente los podamos comprender en profundidad. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén.